Buenos días, bienvenidos a la capacitación del llenado de tarjetas para el control de usuarios de anticonceptivos SIMBA-CIS-PF 2017. Mi nombre es Alma Rocío Martínez Espinosa, actualmente soy la médico responsable del área de planificación familiar y apeo y les voy a enseñar un poquito sobre cómo llenar correctamente estas tarjetas después de colocar un método anticonceptivo en el área de hospitalización. Como objetivos generales, está conocer el nuevo formato de la tarjeta para control de usuarios de métodos anticonceptivos. Dar a conocer también los lineamientos para el llenado adecuado de la tarjeta CIS-PF 2017. Dentro del marco normativo, tenemos a la norma 035 en materia de información en salud, la cual establece los criterios y procedimientos que se deben seguir para producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar y divulgar la información en salud. La norma 024 habla de los sistemas de registro electrónico para la salud, intercambio de información en salud, regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud y establece los mecanismos para el registro, intercambio y consolidación de información. La norma 005 de los servicios de planificación familiar. En todas las unidades médicas tienen y tenemos la responsabilidad de que el registro de la información sea obligatoria, sea oportuna, sea completa, íntegra y veraz. Esta es la tarjeta a la cual nosotros utilizamos para llenar todos los datos de la paciente, siempre que se le haya colocado un método, ya sea en el área de tococirugía, en el área de hospitalización o incluso posterior a ella, ya sea en centros de salud, también se maneja en esos medios. Esta tarjeta debe ser bien requisitada porque estas tarjetas llegan a los centros de salud posterior a que se han colocado aquí en hospital. Se les da un seguimiento a las pacientes para sus visitas, para ver cómo se han sentido con el método o para alguna otra información en general. Esta es la parte posterior de la tarjeta. En un momento les voy a enseñar cómo llenar cada rubro. Y como tal, la tarjeta se divide en 7 apartados. El primero consiste en identificar la unidad. El segundo, los datos de identificación del usuario. El tercero nos pide datos ginecobstétricos. En el cuarto se nos piden detectar algunas enfermedades que ya estén diagnosticadas. En el quinto se nos pide anotar los métodos anticonceptivos que la paciente esté usando en ese momento, la fecha de la consulta y la próxima cita. Asimismo, viene un apartado donde viene la visita domiciliaria. Este apartado corresponde más a primer nivel de atención. Como nota, pues este formato es de uso obligatorio, así como su registro en toda atención realizada al usuario de métodos anticonceptivos. La tarjeta es una herramienta de registro y control del usuario de método anticonceptivo. La tarjeta debe ser llenada por la persona designada para el manejo del tarjetero del control de usuarios, médico o enfermera. En este caso, pues nosotros como médicos nos encargamos de llenar la tarjeta después de haber colocado el método, ya sea un implante, un DIU o si se llevó a cabo una oclusión tubaria bilateral. Inmediatamente posterior al evento debe llenarse esta tarjeta, precisamente para aprovechar el tiempo con la paciente, solicitar los datos, verificar datos y plasmarlos inmediatamente en la tarjeta, para evitar que en un tiempo posterior se tengan que volver a llenar. Entonces lo ideal es llenar esta tarjeta inmediatamente después de la colocación del método. En el siguiente punto dice que la identificación de la unidad y del usuario son apartados a cargo de enfermería. Realmente nosotros como médicos llenamos toda la papeleta la persona que se encarga de colocar el método se encarga de llenar toda la papeleta desde el apartado número 1 hasta el apartado número 7, ya sean los datos ginecobstétricos, las enfermedades diagnosticadas, el apartado de método anticonceptivo, todos ellos están a cargo de nosotros como personal médico o como persona que se encargue de colocar el método. Las letras que se deben escribir dentro de la tarjeta deben ir con tinta, con letra de molde, sin abreviaturas. Utilizar únicamente el bolígrafo, no usar plumas con tinta de gel,
pluma fuente, plumón o similares. ¿Por qué? Por el riesgo de manchar la tarjeta, ya que ésta debe de ir sin tachaduras o enmendaduras y también de hecho debe de ir sin corrector. Debe de ser lo más clara y legible posible. Para las celdas en las que requiera anotar algunos números, ya seas fechas, edad, cuántos hijos ha tenido, etc., deben usarse números arábigos. La persona que deba llenar la tarjeta es la responsable de su contenido, por lo que se recomienda llenarlo cuidadosamente, plasmando información completa y veraz. He ahí la importancia que les menciono de poder aprovechar el momento en que se coloca el método para poder llenar la tarjeta. Si la paciente desconoce algunos datos de ella, podemos basarnos en algunos documentos oficiales, ya sea la CURP, el INE, acta de nacimiento. Incluso algunas pacientes todavía cuentan con la póliza de seguro popular. No todas, algunas. Y es un documento donde vienen algunos datos que necesitamos para llenar la tarjeta. El punto número 1 que nos pide llenar la tarjeta es la identificación de la unidad. En la parte de nombre de la unidad siempre debemos colocar Hospital de la Mujer y Neonatología. En la parte de CLUES, pues ese nunca cambia, es PLSSA 008272. La jurisdicción sanitaria debemos colocar número 10 Tehuacán y la entidad federativa Puebla. En los datos de identificación, que es el rubro número 2, cuando las pacientes contaban con seguro popular se colocaba el número de seguro popular y se colocaba una X si es que sí lo tenían. Actualmente pues esa parte se llega a omitir. De ahí al lado continúa la clave de la entidad de nacimiento. Aquí les coloqué una tabla donde identificamos cuál es la entidad federativa y qué clave le corresponde. Por ejemplo, si la paciente fuera de Oaxaca, el número de entidad que le corresponde pues es el número 20. En caso de que la paciente fuera de Puebla, es el número 21. ¿Sí? O si fuera de Veracruz, el número es 30. Es muy importante colocarlo dentro de la tarjeta porque es un requisito que se necesita para identificar de dónde es nuestra paciente. A veces la entidad de nacimiento la encontramos en su CURP. Más adelante les voy a explicar en qué parte podemos ver a qué municipio pertenece o a qué entidad federativa pertenecen, porque a veces ni las mismas pacientes saben en dónde nacieron, en dónde fueron registradas. Entonces, en la CURP les voy a enseñar la entidad federativa a la que pertenece la paciente y ya posteriormente ustedes recurrirían a ver qué clave le corresponde. En fecha de nacimiento, pues se debe colocar el día, el mes y el año. El día con 2 dígitos, el mes con 2 dígitos y el año con 4 dígitos. Como mencionaba anteriormente, con números arábigos. La edad, igual, la edad correspondiente a la paciente y siempre corroborar con la fecha de nacimiento que ésta coincida. Entre los datos de identificación también encontramos el número de expediente. Siempre debemos corroborar con el expediente de la paciente. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nos basamos en la identificación que se coloca por parte del área de enfermería en la cama de la paciente. Entonces a veces omitimos esta parte y nos dejamos guiar por esa nota que está colocada en la cama, aunque a veces suelen haber errores, no se coloca bien el número, no se distinguen bien los números o simplemente no es el número. Entonces siempre debemos corroborar esta parte, buscar el número de expediente y de esta manera nos permitirá saber quién es nuestra paciente y que efectivamente el procedimiento se haya llevado a cabo. Siempre debemos corroborar esta parte. En los nombres debemos empezar por el nombre, ya sea si solo tiene uno o dos, el apellido paterno, el apellido materno. En el apartado de sexo se coloca ya sea hombre o mujer, se coloca una cruz. En el caso de los hombres, pues cuando se entregan algún método anticonceptivo para hombre o vasectomías. Y en la mujer, pues todo procedimiento donde haya
llevado a cabo o requerido un método anticonceptivo. La CURP es otra parte importante de la tarjeta. Es importante que contemos con la CURP de la paciente o con el IFE o con el INE para colocar el CURP adecuadamente. En este caso les había comentado que en la CURP podemos identificar a qué entidad federativa pertenecen. Por ejemplo, aquí en esta CURP, en esta parte de BC, aquí nos indica a qué entidad federativa pertenecen. Va posterior a la fecha de nacimiento y posterior al género del paciente, ya sea H para hombres o M para mujeres. Posterior a esa letra van las siguientes dos celdas, donde nos indica la entidad federativa. Viene con clave, por ejemplo, en este caso es BC, que vendría siendo Baja California. Si es PL, pues viene siendo Puebla. Si es de Oaxaca, viene siendo OC. Identificando estas dos letras, podemos descubrir a qué entidad federativa pertenece la paciente, siempre y cuando ella no lo conozca o nosotros no encontremos algún documento probatorio de la entidad. O incluso en algunas CURP, al final hasta en la parte inferior, se nos muestra la entidad federativa. Esta es una manera en la cual podemos colocar el CURP de la paciente. Es un poquito más compleja, pero es en el caso de que en verdad no tengamos ningún documento probatorio de la CURP o se desconozcan algunos datos. Pero si se cuenta con el CURP, inmediatamente se coloca dentro de la tarjeta sin mayor problema, siempre verificando que cada letra corresponde a cada celda y llenar cada uno de los espacios. Como les comentaba al principio, algunas pacientes anteriormente se contaba con la póliza de afiliación al Seguro Popular, donde los datos estaban más expuestos y eran más fáciles de adquirir. Por ejemplo, aquí podemos ver el nombre de la paciente, el nombre completo, la CURP y el domicilio, ¿verdad? Tal como se pide dentro de la tarjeta, con el nombre de la calle, el número, el barrio, colonia, el código postal, a qué municipio pertenece y a qué entidad federativa pertenece. Y algunos datos de señalización o de localización de la dirección. Y aquí se vuelve a repetir la CURP. En algunos casos o en algunas pólizas también venía la fecha de nacimiento o viene la fecha de nacimiento. En caso de que las pacientes aún cuenten con este documento, pues también nos puede ser de gran ayuda para algunos datos que necesitamos para la tarjeta. En dado caso de que no se cuente con este papel, pues también contamos actualmente con lo que es la CURP, donde podemos ver el CURP completo, así como el nombre completo del paciente. Y les mencionaba aquí en esta parte donde dice entidad de registro, podemos ver en dónde se registró, pero aquí les comentaba que después de la letra que va a la fecha de nacimiento, vienen dos dígitos. En este caso viene la M y la I, donde nos indicaría el lugar al cual pertenece nuestro paciente. En este caso, si es MI, quiere decir que nuestro paciente pues pertenece a Michoacán. También el INE es otro dato u otro documento en el cual podemos encontrar información importante para nuestra tarjeta, desde dónde es la paciente, su domicilio, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su CURP, y es un medio también en el cual nos podemos basar para el llenado de nuestra tarjeta. Recordemos que la tarjeta debe ser llenada de manera correcta y con información veraz. En el apartado de datos de identificación también se nos pide declarar a qué pueblo indígena pertenece la paciente, siempre y cuando realmente pertenezca a alguno. A veces omitimos decir esa parte o hacer esa pregunta por temor a que se sientan ofendidos o alguna de esas situaciones, pero realmente es importante. En nuestro medio, en nuestro
estado hay muchos pueblos indígenas todavía, entonces siempre debemos reconocer si ellas o alguna de ellas pertenece a algún pueblo indígena. Y se menciona que no solo con el hecho de que hablen alguna lengua, sino que ellas mismas deban de indicarnos que efectivamente pertenecen a algún pueblo indígena, porque a veces solo pueden hablar la lengua, pero pues no pertenecer a ningún pueblo. Entonces siempre preguntar claramente si pertenece a algún pueblo indígena y colocarlo dentro de la tarjeta. La escolaridad. En la parte posterior e inferior de la tarjeta vienen algunas claves para identificar a qué, a qué grupo pertenece nuestra paciente. Por ejemplo, si no tiene ninguna escolaridad, la clave es 0 o se coloca el número 0. En caso de que sea bachillerato completo, se coloca el número 6. O si es un profesional con maestría, doctorado, etc., se coloca el número 8. Lo mismo para el estado civil. Para el estado civil nos menciona 6 opciones. 1 soltero, 2 casado, 3 unión libre, 4 separado, 5 divorciada o 6 viuda. Igual se coloca la clave dentro del recuadro que viene al lado del estado civil. En ocupación se coloca la ocupación actual de la paciente, ya sea ama de casa, labores del hogar o incluso si está trabajando, si su trabajo es remunerado, se coloca el trabajo al cual pertenece o el cual está desempeñando nuestra paciente. También es importante colocar el domicilio primario de la paciente. Como menciona aquí, se debe colocar el domicilio actual con el nombre de la calle, el número exterior o interior, el lote, si es que lo hubiese, manzana, colonia, código postal, municipio y estado y o referencias de localización. Es como les mencionaba anteriormente, esta parte es importante porque recordemos que estas tarjetas van a los centros de salud. Entonces, al identificar a qué domicilio pertenece, se manda al centro de salud más cercano porque es ahí donde vamos a enviar a nuestros pacientes para sus citas de valoración e incluso para el retiro de sus métodos anticonceptivos o el cambio de tales. ¿Sí? Es importante anotar correctamente este apartado y si no contamos con él o la paciente a veces no se lo sabe porque es menor de edad, pues recurrir a uno de los documentos que les mencioné anteriormente. O si está el familiar, igual que nos pueda proporcionar información correcta, pues anotarlo de esa manera, pero tal como está requisitado en esta parte. Si hubiese otro domicilio, se coloca la dirección del otro domicilio. Se debe colocar también si tiene teléfono fijo. Si no cuentan con él, pues el teléfono celular que la mayoría de las pacientes tienen. Y siempre verificar que el teléfono tenga 10 dígitos, porque a veces no lo están dando, pero se equivocan o les falta un dígito, entonces cometemos errores en la tarjeta porque pues no nos dan el dato correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues siempre verificar que el número celular tenga 10 dígitos y se coloca adecuadamente posterior en la tarjeta. El correo electrónico, pues en caso de que nuestra paciente cuente con correo electrónico, pues se coloca dentro de la tarjeta. Igual siempre y cuando ella nos dé la autorización de colocarlo. En el apartado de datos ginecobstétricos encontramos antecedentes obstétricos. ¿Cuáles? ¿Cuántos partos han tenido? ¿Cesáreas? ¿Abortos? O si no han tenido ninguno, pues se coloca la X ya sea en el rubro de ninguno. Pero si ya han tenido, por ejemplo, 2 partos y un aborto, en el apartado de partos se ponen el número 2 y en abortos el número 1. De acuerdo a los datos ginecobstétricos o a los eventos obstétricos que haya tenido nuestra paciente. En caso de que una pacientita esté aquí por alguna enfermedad pélvica inflamatoria y que requiera algún método y nosotros pues estemos disponibles o se le coloquemos, pues y si no ha tenido ningún embarazo, ningún aborto, bebé o parto o cesárea, pues se pone en el rubro ninguno. Se coloca el total de hijos e hijas nacidos vivos. La edad al primer embarazo deben de ser los años exactos, en años cumplidos se coloca en este apartado. Siempre preguntar a la paciente a los cuántos años fue su primer embarazo. Se coloca la fecha del último evento obstétrico, cuándo ocurrió el parto, el último parto, la última cesárea o el último aborto. Recordemos el día con 2 dígitos, el mes con 2 dígitos y el año con 2 dígitos.
Si la paciente desea tener más hijos, se coloca la X ya sea en la parte de sí, no o no sabe. Y en nuestro apartado de enfermedades diagnosticadas, esta parte es muy importante porque el reconocer la enfermedad o las enfermedades que tiene nuestra paciente nos va a permitir conocer o elegir qué anticonceptivo es ideal para nuestra paciente. Por ello siempre debemos, antes igual de colocar el método, conocer su historial clínico para determinar cuál método o para ofrecerle el método adecuado para ella y evitar estar cambiando de métodos innecesariamente. Para valorar el anticonceptivo que proporcionaremos, pues debemos preguntar si la paciente tiene diabetes, cáncer, hipertensión arterial, cáncer cervicouterino, si nuestra paciente tiene sobrepeso o obesidad, alguna cardiopatía, nefropatía, o incluso tenemos pacientitas que no saben lo que tienen, ¿sí? O si no tiene ninguna, pues se coloca ninguna. Como en este rubro solo se mencionan estas enfermedades, algunas pacientes tienen algunas otras, por ejemplo, epilepsia, etcétera. Si contarán con alguna de esas otras, se coloca en la parte de otra y se especifica qué enfermedad es la que tiene. Y de acuerdo a estas enfermedades o a la enfermedad que padezca nuestra paciente, se valora el tipo de anticonceptivo que la paciente requiera. Recordemos que antes tuvo que haber una práctica de sensibilización, asimismo una plática para conocer la historia clínica de nuestra paciente y de esta manera pues ya sabemos más o menos o ya sabemos con certeza qué anticonceptivo abordar con la paciente, ¿sí? Pero sí esta parte es muy importante para que tanto nosotros como en su centro de salud conozcan qué otras comorbilidades tiene nuestra paciente. En el apartado de método anticonceptivo que va en la parte posterior y superior de nuestra tarjeta, se coloca el tipo de método que se colocó y la fecha con la que se inició. El primer método, pues se coloca ya sea DIU, implante, que son los que más ofrecemos aquí en el hospital por la lactancia. Entonces se puede colocar DIU, implante o si fuese OTB, se coloca oclusión tubaria bilateral y se coloca la fecha en la cual se le colocó el método o se realizó la OTB. Y en caso de que nuestra paciente tuviera doble método, pues dice que al de mayor efectividad se coloca primero y el segundo se anota en la columna de observaciones. Por ejemplo, si nuestra paciente tuviera un DIU e implante, pues primero se coloca el implante y en la parte de observaciones se coloca dispositivo intrauterino, ¿no? O se puede colocar aparte del implante, nuestra paciente cuenta con DIU. O si fuese OTB más implante, entonces en la primera parte se pone OTB, se coloca la fecha en la que se realizó el procedimiento y en la parte de observaciones se coloca implante subdérmico. Es muy poco probable que ocurra esto, más que nada a nivel hospitalario, pero en algunas unidades médicas sí puede ocurrir que la paciente tenga DIU, pero ella no quiere y quiere quitárselo, entonces le colocan un implante pero después no se le puede quitar el DIU o tarda tiempo en que se le quite el DIU, entonces en ese caso nuestra paciente cuenta con doble método, pero siempre verificar también este apartado. En la parte inferior de la parte posterior de la tarjeta también se nos pide la fecha de consulta, es decir, la fecha en que se aplicó el método, con sus 2 dígitos del día, mes y los 4 dígitos del año. Por ejemplo, si se aplicara el día de hoy sería 05 del 07 del 2021. También se coloca la clave del método. Cada método posee una clave. Por ejemplo, en este cuadrito se menciona eh, método anticonceptivo. Si fuese OTB, oclusión tubaria bilateral, se coloca el número 10. Si fuera el DIU, se coloca el número 5. Si fuera un implante subdérmico, el número 4 o en algunos casos cuando se cuenta con el DIU medicado y la paciente es apta o es candidata a este tipo de DIU, se coloca el DIU medicado o el DIU Mirena. Entonces debemos tener en cuenta estas claves. Afortunadamente vienen atrás de la tarjeta en la parte posterior e inferior
donde podemos ver todas estas claves que nos permiten tener un llenado adecuado. Pues con el tiempo, conforme ustedes vayan llenando estas tarjetas, se van a ir haciendo expertos y ya van a saber qué número es lo que responde a cada método y va a ser un poquito más fácil. Aunque siempre corroborar, ¿verdad? Porque puede que ya lo sepamos, pero se nos puede olvidar. También debemos colocar la cantidad otorgada. Por ejemplo, en el caso de implantes se coloca 1, en el caso de DIU se coloca 1, en caso de OTB se coloca el número 1. ¿Sí? Si el caso fuese en inyectables, que pues no los colocamos aquí en el área de apeo, pero si fueran algunos inyectables se puede colocar la cantidad de inyectables que se están proporcionando a la paciente en cada consulta. Pero si no fuese el caso, se omite. También debemos colocar la fecha de la próxima cita. Generalmente las citas posteriores a la colocación del método, generalmente para el implante o para el dispositivo o para el DIU medicado, generalmente la próxima cita posterior a la aplicación del método es al mes. Pero en caso de pacientes con oclusión tubaria bilateral, la cita es en 7 días cuando se realiza el retiro de puntos. Entonces debemos verificar esa parte y en caso de OTB se coloca la cita para posterior a 7 días. Lo mismo ocurre para los pacientes masculinos cuando se les realiza la vasectomía. En observaciones, pues van las observaciones que hayamos realizado durante nuestra valoración de nuestra paciente, ya sea si se contaminó el lugar de la aplicación del dispositivo o como les mencionaba anteriormente, si la paciente cuenta con un segundo método. Las consultas de seguimiento o de información se registra con el número de 0 en caso de que sea una consulta subsecuente. También existe un apartado de visitas domiciliarias. Estas, como aquí se está subrayado, ocurren dentro del primer nivel de atención. Al principio les mencionaba que estas tarjetas deben ser requisitadas lo más exacto o lo más preciso posible porque van a los centros de salud más cercanos al domicilio de nuestra paciente. ¿Para qué? Para efectivamente hacer visitas domiciliarias siempre y cuando la paciente acepte. En el apartado de si acepta visita domiciliaria, se coloca una X en el apartado si es que se acepta o si no, se coloca en la parte de no. Si sí acepta, pues se le va a hacer una llamada o se le va a visitar en su domicilio, se va a registrar la fecha en la cual se visitó y se va a colocar el resultado que obtuvimos de esa visita domiciliaria. Como les menciono, generalmente se lleva a cabo en primer nivel de atención. En el resultado, pues se coloca alguna de estas claves que se mencionan en el cuadro, que puede ser que la paciente ya desee embarazarse, que va a acudir al centro de salud, podemos también detectar el cambio de domicilio, que la paciente falleció o entre otros resultados que hayamos tenido en nuestra visita. Todo debe de ser anotado. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos de los documentos que les decía que nos permitirán que sea un poquito más fácil el llenado de nuestras tarjetas. No sobre todo más fácil, sino más certero, ¿verdad? Entonces, recordemos, si tiene nuestra paciente este documento, podemos utilizarlo, aunque como les recuerdo, ya no todos lo tienen porque ya no es un requisito. Aquí hay un ejemplo de cómo se debe llenar adecuadamente la tarjeta. Entonces, podemos ver aquí bien requisitado el nombre de la unidad, Hospital de la Mujer y Neonatología, el CLUES, PLSA SSA 008272, la jurisdicción 10 de Tehuacán, en la entidad federativa Puebla. Les mencionaba que estos apartados de Seguro Popular ya normalmente no se toman en cuenta, por lo mismo de que ya no todas tienen el Seguro Popular. La entidad de nacimiento, pues en este caso es 21, que corresponde al estado de Puebla. La fecha de nacimiento en 2 dígitos, 22 de enero de 1990. Edad 29 años, con números arábigos como recordamos. El número de expediente, siempre verificarlo en el expediente. El nombre, empezando por el nombre.
Magdalena, el apellido paterno Guzmán, apellido materno Romualdo, se identifica como mujer, el CURP, que ocupen todos los espacios y verificando que efectivamente sea la CURP. La pregunta declara pertenecer a algún pueblo indígena. En caso de que sí, se coloca la X en sí. En caso de que no, no. Escolaridad, en este caso se colocó el número 3. El estado civil, unión libre, igual se indica con el número 3 de acuerdo a las claves que están en la parte posterior de la tarjeta. Ocupación, ama de casa. Como les mencionaba, en caso de que sea algo remunerado, se coloca el nombre de la ocupación, ya sea o igual puede ser estudiante. Si es licenciatura, licenciatura en qué, maestría en qué o doctorado en qué. Domicilio primario, se coloca el domicilio completo en caso de tener todos los datos. En caso de que no, lo más identificable posible. Recordemos que todo esto de identificación nos permite para el área de epidemiología, para llevar adecuadamente las estadísticas sobre quiénes usan más los métodos, la escolaridad de nuestros pacientes, etc. En caso de que hubiera otro domicilio, se coloca el otro domicilio, el teléfono fijo. En caso de no haber teléfono fijo, la mayoría pues cuenta con celular. Como les mencionaba, antes de colocar los dígitos, verificar que tenga 10 dígitos y que sea correcto para colocarlo adecuadamente y no tener ningún error. Si hubiese correo electrónico y la paciente está en disposición de otorgarlo, también se coloca. Siempre aclarar que todo es confidencial, que no se van a exponer sus datos y que solo es para el uso de sus métodos anticonceptivos. En datos ginecobstétricos, como les mencionaba, si tuvo ya 3 partos, se coloca el número 03. Si no tuvo ninguna cesárea, pues se puede dejar vacío o solo se coloca en el 00. O si no ha tenido ningún antecedente obstétrico, se coloca la X en ninguno. Se coloca el número de hijos nacidos vivos, a qué edad fue el primer embarazo, el número de años cumplidos, en este caso 20, la fecha del último evento obstétrico, que aquí vemos es el 1 de noviembre del 2019. Si desea tener más hijos, se coloca la X en sí, en no o no sabe. En caso de oclusión tubárica, pues obviamente ya se tiene por entendido que es no. En enfermedades diagnosticadas, se coloca la X en alguna de estas enfermedades si es que la tuviese. Si no sabe, igual en el rubro de no sabe. Si ella dice que no tiene ninguna, en ninguna. O si tuviese otra, en otra, y se especifica qué otra enfermedad tiene. Esta es la parte frontal de nuestra tarjeta. En la parte posterior se coloca el nombre del método y la fecha en que se colocó o se realizó el procedimiento. En este caso 01 del 11 del 2019. En la fecha de consulta y próxima cita se coloca 1 del 11 del 2019. La clave del método en esta tarjeta viene que OTB es el número 7, se coloca el número 7. La cantidad otorgada, como les mencionaba, es número 1. Y la fecha de la próxima cita, como les recordaba también, que es a los 7 días, el 8 de noviembre del 2019. Recordemos que sus citas subsecuentes se realizan en su centro de salud, porque ahí es donde las van a estar monitoreando y también para el retiro, ya sea de implante, de DIU o para proveerles sus insumos como inyectables mensuales, bimensuales, parches, si es que contase la unidad con ellos en ese momento. Y el apartado de observaciones, donde se pueden colocar pues las observaciones que tengamos durante nuestras citas subsecuentes. Si la paciente acepta visita domiciliaria, pues ya sabemos, se coloca sí o no. Y como recordábamos esto en primer nivel, pues es importante porque se encargan de hacer las visitas y se colocan los resultados de acuerdo a este apartado. Como les mencionaba, aquí tenemos un acordeón donde podemos ver las claves de la escolaridad, del estado civil, del método anticonceptivo y resultados de la visita.
Y gracias, esta es la presentación. Cualquier duda estamos a su disposición. Y pues solo nuevamente reiterar que debemos llenar adecuadamente la tarjeta porque se envían a sus centros de salud y para verificar que el procedimiento se haya llevado a cabo. Y muchas gracias por su atención.